José, si te parece, con la tertulia económica de todos los viernes. Damos ya la bienvenida, de hecho, a nuestros invitados, como siempre, Rodrigo Oria, director de inversiones en Espinosa, perdón, Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, y Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Muy buenas tardes a los tres, ¿qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, arranco por el dato del día, arranco por ese dato de nóminas en Estados Unidos, la resiliencia del empleo, lo llaman, el mercado laboral más fuerte de lo que se esperaba, unas nóminas que salen por encima del dato que se estimaba por el consenso, una tasa de desempleo que baja otra vez al 3,4%, que recordemos es el mínimo desde 1969, que se dice pronto. Claro, todo esto en un entorno en el que las noticias siguen volcándose en que las grandes compañías están recortando puestos de trabajo y en el que también me ha sorprendido en el dato de empleo, se van revisando a la baja los meses anteriores. Enero, febrero y marzo ha habido un patrón de comportamiento por parte del BLS que es revisar el mes posterior a la baja el dato que se había dado. Por ejemplo, en marzo, que hablábamos también de unas nóminas muy fuertes, en 230 y algo mil nóminas en el mes, se han revisado a la baja hasta 160 y algo mil. Entonces, un patrón un poco curioso. No sé qué opinión tenéis de todo esto, de las nóminas y de la resiliencia que dice también Joe Biden del empleo en Estados Unidos. Gustavo, si quieres arrancamos contigo. Sí, bueno, el mercado ha celebrado muy positivamente el dato de no farm payroll de hoy, ¿no? No tanto por las nóminas que se han creado, que eso no es bueno, porque eso supone que la Reserva Federal o el mercado interpretaría que la Reserva Federal debe de seguir apretando para corregir esa potencial inflación. Más empleo supone un mercado más tensionado, un mercado laboral más tensionado que conlleva inevitablemente a la inflación. Pero el mercado ha celebrado con una subida bastante curiosa, están pusiendo hasta 2% de subidas en el futuro, pues que se han creado en marzo, que se han revisado a la baja casi 100.000 puestos en marzo y en febrero igual, una barbaridad, 70, 80.000, ¿no? Entonces, eso lo ha celebrado muy positivamente el mercado porque entiende que empieza a haber un proceso desinflacionario, ¿no? Entonces, bueno, es bueno, ¿no? Es bueno que el mercado interprete la noticia de la Reserva Federal como que, oye, si vosotros vais a suavizar las noticias, nosotros el mercado va a meter más dinero en las empresas o va a entrar a financiar. Al menos es lo que ha pasado durante los últimos años, ¿no? Lo que sería raro es que, pues que se revisaran los datos al alza y el mercado subiera, ¿no? Con lo cual no es de extrañar que el dato, que el mercado haya celebrado bien esto y luego, pues tampoco creo que el mercado haya hecho mucho caso al dato al no farm payroll con las 200 y pico mil nóminas que se han creado, si luego a la baja, si luego se pueden revisar los datos a la baja, ¿no? O sea, realmente lo que interpreta el mercado es que no solamente la Reserva Federal ha llegado a la tasa marginal, a la tasa terminal de tipos de interés, sino que además el empleo empieza a crecer con menos fuerza que acostumbrábamos los últimos años, ¿no? Pues eso sería la lectura un poco por detrás, ¿no? Porque de primeras parece que, como decía Joe Biden, ¿no? El empleo está genial, luego ya ves la lectura por detrás y dices, oye, ¿por qué pueden estar reaccionando los mercados así? Así, por las revisiones que se han dado de los datos anteriores que mostrarían que la Fed a lo mejor podría haber acabado ya con esta subida de tipos. Hablamos luego de eso también, Gustavo. Lo primero, quiero saber la opinión también de Eduardo, por ejemplo, tema laboral, tema en Estados Unidos de las nóminas que se han conocido hoy. Bueno, son datos positivos porque muestran un escenario de certezas para todos, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa la reflexión que acaba de hacer Gustavo, que realmente, pues bueno, están viendo el vaso medio lleno y la noticia más positiva es precisamente que el mercado, pues intuye, se alegra, siente confianza ante el hecho de que efectivamente que haya habido una revisión adecuada de los datos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a interpretaciones bastante cabalísticas de los resultados y yo creo que pues estamos en la buena dirección en el sentido de crear un escenario real a partir del cual juzgar y tomar decisiones.
Le iba a preguntar, Eduardo, estos comentarios que hace Joe Biden, de hecho salía hace un rato comentar este dato de empleo, también Sí. decía, también celebraba la caída de la inflación que lleva habiendo desde junio del año pasado, aunque recordemos que la inflación sigue siendo el incremento de precios, por lo que no hay ningún tipo de Claro. bajada en los precios. Claro, todo esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo, de cara también bueno, a trabajar esas próximas elecciones? El presumir de que la tasa de desempleo está en mínimos históricos y toda la recuperación que ha habido desde la pandemia. Bueno, esa es una de las grandezas y servidumbres de toda democracia, ¿no? Que cuando se acerca el periodo electoral, pues se crean a veces situaciones un poco alejadas de la realidad precisamente para proyectar una excelente noticia. Es objetivamente un dato positivo que la situación sea equiparable a los mejores momentos de hace décadas, ¿de acuerdo? Pero también es un hecho más inquietante el que esos sueldos pues estén sometidos a una progresiva, pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación, como ha señalado, sigue estando ahí, la subyacente tampoco parece resolverse favorablemente como se quisiera, y yo creo que hasta después de las elecciones vamos a recibir, pero no en Estados Unidos, también aquí, muchos mensajes que no se corresponden fielmente a la realidad, perspectivas muy parciales y lecturas muy, muy simplificadas de los hechos. Y para eso Biden es el maestro, claro, porque no le puedes pedir grandes complicaciones a la hora de explicar las cosas, ¿no? Seguro que no. Rodrigo, ¿opiniones sobre el dato de empleo, lo que dicen los compañeros también, lo que dice Gustavo, lo que dice Eduardo, y sobre todo cómo has visto tú el dato y bueno, qué muestra ahora mismo del ciclo económico? Bueno, yo voy a ser muy breve. De momento el empleo aguanta, no está siendo una catástrofe. Yo creo que en el futuro empezaremos a ver los malos datos. La Fed va a tener que parar ya una parte del mercado. Aquí hay una divergencia de opiniones, ¿no? Está la gente que dice no va a haber ese hard landing o ese soft landing, sino que las cosas van a ir bien. Yo soy partidario de la opinión de que una parte del mercado está apostando totalmente a que va a haber una recesión y de hecho tenemos todos los síntomas de una recesión financiera. Tenemos bancos desplomándose, tenemos volúmenes de comercio, por ejemplo en Alemania, ajustados a precios reales desplomándose un 8%, tenemos el mercado de los futuros del eurodólar cubriéndose de la situación que ellos prevén, de una deflación monetaria, y estamos empezando a ver ya los síntomas de esa contracción del crédito. ¿Cuándo se va a trasladar todo esto a la economía? Pues normalmente lo último que se traslada es el empleo. El empleo es lo más resiliente. Entonces, una vez que empiece a darse la vuelta, ya hemos visto muchos despidos por redes tecnológicas, una parte del mercado está diciendo ya en junio ya no va a haber más subidas de tipos de interés, que incluso podríamos ver caídas de bajadas de tipos de interés. Pues muy interesante. Bueno, de hecho, Rodrigo, decía James Bullard, acaba de hablar junto a Neil Kashkari, y decía que su escenario base jamás será la recesión, que dice que no debería ser para nadie el escenario base recesivo, aunque hay algunos datos que, como bien estabas comentando, apuntan a ello, ¿no? Ninguna autoridad pública, además, o política, bueno, todos los miembros de todas las instituciones son políticas, al final son elegidos por los congresos, no hay independencia. Quien crea que hay independencia dentro del sistema, bueno, de los bancos centrales o de las autoridades, creen una mentira. Nadie va a decir va a haber una recesión, porque si dicen una recesión, oye, pues la gente se empieza a asustar. Claro, ellos van a decir, no, al principio, no, la economía va a crecer, ¿no? Empezaron a cambiar con la política de, no, el sector bancario está fenomenal. De repente empezaron a haber problemas en los bancarios. Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank, Credit Suisse, un montón de bancos. ¿Y por qué está pasando todo esto? Y ellos dicen, no, el sistema financiero es resiliente hasta que estalle. Lo mismo dijeron de Lehman Brothers. Lo mismo cuando dijeron Lehman Brothers, dijeron, esto es fantástico. Entonces, que no creamos que porque las autoridades públicas digan que está todo bien, está todo bien. Tampoco quiere decir que esté todo mal. Eso veremos en el futuro. Ya creo que ya sabéis cuál es mi posición.
Ujú. Yo estoy de acuerdo con, perdóname Javier, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que la falacia de autoridad cuando se trata de un político, mejor obviarla, ¿no? Porque sabes que te van a vender la moto sí o sí. Y estoy de acuerdo con él en tanto en cuanto todos los componentes de la Reserva Federal pues son políticos de alguna manera, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que el sector financiero está deteriorado, porque lo que tenemos que pensar es qué es lo que ha pasado con Silicon Valley Bank o First Republic Bank, y lo que ha pasado es que ha habido mala praxis por parte de sus CFOs, que han comprado o han tomado duración cuando no tenían que tomar tanta duración, con lo cual eso no significa que el sector financiero esté muy deteriorado, sino que ha habido ha habido una distorsión de riesgo muy alta por parte de la Reserva Federal durante muchos años, que han mantenido los tipos de interés artificialmente bajos, con tipos de interés reales negativos, y eso ha hecho que mucha gente que no tiene conocimientos financieros haya tomado duración cuando lo que tenía que haber hecho era haber ponderado más sus balances para que en caso de subidas de tipos de interés pues no se resintieran demasiado. Pero es que esto es de primero de economía. O sea, y no por esa mala praxis o esa falta de conocimiento financiero podemos decir o concluir que el sector financiero está completamente fastidiado, porque no es verdad. Sí, yo quisiera apuntar una frase que la decía constantemente un amigo mío que de esto entendía mucho y que tenía un perfil muy político, y es que hay un mantra que todo político cuando tiene que hacer unas declaraciones tiene claro, y es que nada genera más éxito que hablar de éxito y nada genera más fracaso que constatar un fracaso, y eso lo tienen clavado en su mente y a partir de ahí se mueven. Eso lo habéis introducido ya, pero iba justo